Este video corresponde a la parte que vimos de entrevista en Premiere en relación al trabajo de audio y algunos puntos de edición, transiciones y algunas cositas por el estilo. ¿Ya? Voy a partir de la base que tengo este material de entrevista que fue el que usamos en clase, ¿ya? Donde vamos a hacer algunos pequeños cortes simplemente como para darle el acento que corresponde al entrevistado y sacar algunas partes de información que sería reiterativa, como por ejemplo el nombre de él, donde él se presenta. Vamos a poner solamente un GC con el nombre de él. Lo otro importante es entender que el GC en esta oportunidad se encuentra en un archivo Photoshop, ¿ya? Sí, yo lo voy a abrir acá. Y otra cosa que también quería mencionar, que lo mencioné también en clases, es justamente aquí para ver esto el GC, que si quieren buscar herramientas, o sea, quieren encontrar de esas gráficas relacionadas al GC, el GC no se llama GC, ¿cierto? Lo van a encontrar con ese nombre, Lower Third, como el tercio inferior, y van a encontrar imágenes disponibles como para descargar o plantillas que puedan reutilizar, ¿ya? Ya que el nombre GC no existe, existe solamente como modo de chilenismo, ¿ya? El archivo en este caso es un archivo Photoshop de las dimensiones de un archivo de video, es decir, 1280 x 720 o 1920 x 1080, y simplemente cuenta con una cantidad de capas. Ya en este caso, simplemente a modo de ejemplo, yo puse esta capa de estas siluetas, ¿cierto? Y en este otro caso, en esta otra capa, se encuentra este archivo, o sea, el GC, ¿cierto? Y podríamos tener más elementos por separado, tal vez incluso el mismo GC tenerlo separado en unas dos o tres piezas más, como para poder, por ejemplo, hacer una animación tal vez más compleja. Ya. Yo voy a dejar ese archivo tal cual como está y me voy a pasar a Premiere, que sería el lugar donde, por supuesto, voy a hacer esta entrevista. Voy a tomar la entrevista a este señor, ¿cierto? Y aquí vimos en un par de opciones que nos podía dar el hecho de tijeretear algunas partes, ¿cierto? Yo les mostraba que tomaba, ¿cierto?, el video y lo arrastraba al icono del nuevo ítem, papelito doblado. Recordemos, estamos en la ventana de proyecto y se crea justamente una secuencia con los seteos del clip, ¿cierto? No hay alguna alteración ni ningún cambio arbitrario de una cosa por sobre la otra. Ok, mi nombre es Carlos Bonilla. Y una de las cosas que hacíamos era justamente quitarle el nombre del donde se presenta, que suponiendo que tenemos que acotar lo más posible la entrevista, en un caso un reportaje o una nota de prensa o un documental. Entonces, para irnos ahorrando tiempo de video, el cual no es necesario, ¿cierto? Vamos a omitir el nombre de su presentación y lo vamos a reemplazar por un GC con el nombre de él. ¿Ya? Y otro punto más, otro punto de edición un poco más, o sea, otro punto de edición en el cual vamos a considerar en este momento, donde se encuentra ahí como que hace una pausa un poquito incómoda, y también se la vamos a cortar acá. ¿Ya? Se puede cortar esto. En el caso anterior acá yo simplemente hice trimming, ¿cierto? Recorté hasta ese punto, pero en este caso yo puedo usar la Gillette para cortar, crear ese punto de edición de esa manera, o con las teclas comando K o control K, y de esa manera hago el punto de edición ambiental más o menos, y vuelvo a cortar acá. Ahora este segmento lo vuelvo a seleccionar con la flecha, selecciono y lo borro, y ahora puedo seleccionar el espacio vacío y con eso junto vuelvo a unir ambos clips. Mi especialidad es el tema de... Entonces acá ocurre la problemática que podríamos llamarlo problemática dependiendo del flujo, la seriedad de lo que estemos haciendo, si es para redes sociales, qué sé yo. Pero hay muchos casos donde ese salto un poco abrupto puede molestar, y si es que yo lo quiero sacar, que se llama jump cut, ¿cierto? Que lo quiero suavizar de alguna manera, me la voy a arreglar en la paleta de efectos como las transiciones de video. ¿Ya? En este caso, lo que generalmente se usa para ese tipo de casos de cortes rápidos que tienen que ser tapados, se ocupa el Deep to White, ya que es bien común, que es como una especie de flash de tele. Simplemente lo arrastro al punto de unión y viene a ser algo como eso. Mi especialidad es que se entiende que hay una omisión. No se trata de tapar, de ocultar
el corte, ¿cierto? Pero sí suavizar un poco más para evitar este jump cut que puede ser un poco molesto. Ambiental. Mi especialidad es el tema de conservación de suelo. Eso es una de las cosas que vimos, ¿cierto? Agregar una transición, podemos elegir un montón de estas transiciones y de hecho para poder incluir el GC lo vamos a hacer de la misma manera. Entonces ahora me voy a pasar a importar el GC, el archivo originalmente Photoshop, y Photoshop, al ser de la misma suite de Premiere, al ser los dos Adobe, se reconocen, ¿cierto? Y en este caso bastaría con que yo vaya a importar el archivo sin la necesidad de que desde el Photoshop saque la foto o exporte la foto, sino que importar directamente el PSD. Entiéndase que voy a poder seleccionar o todas las capas o juntar todas las capas o seleccionarlas de forma individual, que en este proyecto o en este documento, ¿cierto? La capa 3 la había pegado en clase solamente a modo ejemplo, en caso de que fuese como usado por un gráfico o algo por el estilo, para poder incluirlo dentro del mismo archivo, el GC y este background, ¿cierto? Este fondo. Merge all layers, o la traducción en español no la tengo clara, pero sería como juntar todas las, fundir todas las capas. No me sirve porque estoy con este fondo blanco que el cual me va a tapar al personaje detrás, entonces tengo que buscar aquí alguna de las posibilidades que por el hecho de ser un archivo Photoshop esto me ofrece. Ya. Puedo juntar un grupo de capas o puedo traerlas de forma individual o puedo traerlas como secuencia. Traerlas como secuencia implica que voy a crear un espacio de trabajo trayendo este elemento, igual que eso, ¿cierto? Y donde el track 1, el track 2, el track 4 van a ser la capa 1, la capa 2, la capa 4, por poner un ejemplo. Yo voy a traer solamente una capa individual, la que necesito, que es la capa 1. ¿Ya? Entonces le digo OK en este caso, pero puedo explorar las distintas combinatorias de qué es lo que produce cada una, si es que no me queda muy claro. Entonces en este caso, al hacer doble clic, voy a ver, ¿cierto?, el GC, este elemento gráfico, y lo voy a arrastrar y lo voy a dejar caer justo aquí encima después del punto de edición, ¿cierto? Después del fade y el punto de edición. Ahora el tema va a ser, bueno, uno, determinar el tiempo que esto va a estar, que eso es importante. Mi especialidad es el tema de conservación de suelo, agua, contaminación. Podría estar hasta por ahí, esto más o menos como uno podría intuirlo, no sé si es que existe alguna norma, pero generalmente en una palabra uno daría entre 1 y 2 segundos para que algo se pueda leer, por lo tanto 5 a 6 segundos estaría bien para uno de estos elementos gráficos. Ya. Ahora, lo que me falta de esto, por supuesto, porque esto me va a entregar la imagen corporativa, el elemento gráfico que va a sostener, ¿cierto?, el texto, pero me falta, por supuesto, el nombre del señor y todo eso. Ya. Y lo otro, una animación, que sea un poquito más interesante su llegada a esto, para que no sea un bloque que simplemente es de no existir a aparecer de forma abrupta. Esto tengo varias maneras de resolverlo, pero una de ellas vamos a irnos por la manera fácil, ¿cierto? Y de la misma manera que lo hice con una transición, lo voy a hacer acá, pero con transiciones que son de movimiento. Por ejemplo, acá en slide sería como resbalar. Puede que la traducción no sea exactamente igual la misma, pero hay 4 buenas posibilidades para poder animar un GC y hacer que entre y que salga también. Por lo menos lo que yo siempre reviso es push, es empujar. Entonces esto basta con que yo tome la transición y la lleve al punto de edición inicial. Aquí inmediatamente ocurre eso. ¿Ya? Si es que necesito que eso vaya más rápido, puedo restringir, juntar, hacer más corta la transición cuando veo ese indicador, que es este cuadrado que aparece sobre con un corchete rojo. No sabría, no conozco el nombre técnico de esa pieza, de ese tipo de selección. Mi especialidad es el tema. Entonces la puedo ajustar si es que quiero que vaya más rápido o más lento. Simplemente lo estiro. ¿Ya? Mi especialidad es el tema de conservación de suelo, agua, contaminación. Yo creo que lo voy a estirar un poco más hasta por acá, y ahora voy a buscar una forma de cómo salir. Podría ocupar otra de estas mismas transiciones. Tengo Split Center, que es dividir en el centro, empujar, que ya la vimos. Slide, ya que esta es como resbalar también. Bueno, la voy a probar acá como es que me queda. Hace como un wipe en el fondo, como una transición lineal. Y el split, que será algo como que va a dividir, supongo. Algo como eso. Yo simplemente la voy a sacar por dissolve, ¿cierto? Voy a ocupar el cross dissolve de esta manera y simplemente la arrastro acá al final. Y de esta manera haríamos que se fuera el GC. Ahora basta con resolver el tema del texto, que puede ser ¿cierto? Puede ser agregado acá en el mismo Premiere con la T mayúscula, ¿cierto? Y en lo personal yo considero esta herramienta un poco mañosa, podríamos decirle.
A veces se demora un poco en activarse, a veces cuando uno quiere editar el texto pareciera como que me cuesta editarlo. Si hay problemas, borrar y volver a hacer de nuevo, ¿ya? A veces se time un poquito, ¿ya? Por lo menos en mi experiencia me ha pasado que la he notado un poquito, a veces un poco lenta en aplicarse. Y cualquier edición del texto en sí, tenemos dos grandes formas de manipular el texto. La primera es directamente como si fuese una capa de video, como cualquiera, como si nosotros la moviésemos con estas propiedades de acá, como lo hicimos con las maletas, ¿cierto? Donde escalamos y reacomodamos, ¿ya? Pero acá, ojo que lo estoy manejando como si fuese una capa de video, ya que las propiedades de texto están un poco más abajo y donde es diferente escalar de esa manera que escalar la tipografía en sí. Ahora también entender que hay parámetros que se tienden como a repetir. Acá igual hay posición, pero esta es la posición del texto y no de la capa de video, por si acaso. Entonces acá yo voy a elegir eso y voy a agregar un poco de sombra, ¿cierto? Para que destaque del fondo. Y acá trato de coordinar la misma entrada, cosa que cuando ya entre este GC aparezca el texto, o puedo copiar, ocupar exactamente el mismo efecto para que dé la sensación que entran juntos. Ahora, pues hay una cosa a la distancia por ahí que tal vez se ve un poco raro, tal vez puedo hacer que entre un poco más rápido. ¿Qué especialidad es el tema de...? Ya, no, tiene que ser un poco más lento, o bien que entre después. Ya. Yo preferiría hacer que entre simplemente por un cross dissolve, de esta manera, aplicado de esta manera, o aplicado también de esta manera con clic derecho. ¿Ya? La transición por defecto es la que tiene el cuadradito azul. Yo podría dejar otra como, setearla como transición por defecto. ¿Qué especialidad es el tema de...? Entonces lo voy a correr un poco más acá. Entra el GC, ¿cierto? El tema de conservación de ya suelos, agua, contaminación y lo que puede es la salir, modelación de su puede salir proceso a escala de cuenca o... Ok, entendiendo esta primera parte de la edición, esta segunda del GC, ¿cierto? ¿Ya? Voy ahora a agregar una segunda instancia que puede ser parte de un documental, por ejemplo, un reportaje que incluya una pista musical, ¿ya? Y que para efectos prácticos también me va a servir para practicar justamente esto que tiene que ver con la música. En este caso yo tengo una música descargada en internet y muchas de ellas tienen una amplitud demasiado alta, es decir, suenan muy fuerte. Ya se empieza a escuchar, incluso en la parte más tenue de la canción se escucha demasiado fuerte. Acá hay varias instancias para ver el tema del audio, ¿ya? En el caso de audios deficientes de poco volumen, si yo lo miro esto, lo escucho, me refiero a que lo miro porque lo miro por el peak meter, ¿ya? Y lo escucho, pongo atención más o menos hacia donde entra en promedio la señal, y la señal adecuada debería andar siempre por aquí, casi chocando con el cero, pues estaríamos hablando de menos 1, menos 2, por ahí debería estar moviéndose en los puntos más álgidos del volumen. Por lo tanto, lo que voy a hacer a esta entrevista, que tal vez lo debía haber hecho antes del corte, por ejemplo, pero de todas maneras podemos copiar y pegar estos atributos de un lado hacia otro, si no hay problema. Y lo que tal vez mucha gente hace es esto, subir el volumen, lo cual igual es válido, porque igual hace que suene más fuerte. Pero cuando este volumen, a pesar de que lo subo al máximo aquí y sigue sonando bajo, que eso es muy común también, a veces con algunos micrófonos dinámicos que no captan tan fuerte la señal y se escucha de buena calidad pero muy bajito, yo voy a decir con clic derecho al clip de audio, ¿cierto? Que quiero ver la ganancia, la palabra clave es ganancia, ya la audio gain, ¿cierto? Que es básicamente la energía que puede tener el volumen, ¿cierto? Se traduce finalmente a volumen, pero es la fuerza, digamos, que tiene en términos sonoros. Yo lo que voy a hacer es normalizar todos los pics. Los pics se refiere a esto, pics, los picos y los valles, ¿cierto?, del sonido. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es subir todo a, por ejemplo, menos 3, para que todo aumente un poquito más. Está sonando en la máxima menos 6, pero a mí me consta que en la mayoría del tiempo anda por ahí por el menos 12. Así que lo vamos a dejar ahí y vamos a ver que precisamente los pics crecen. Vamos acá. Ahí. Se elevan un poco más.
de cuencas o escalas más Y ahora ya tengo una buena base sonora para poder levantar un poquito más si me hace falta. Ya. pequeñas. Mi motivación principal es Ahora, entiéndase que una entrevista o un texto narrado, ¿cierto? Tiene diferentes volúmenes. A veces uno va atenuando un poco la vara, otras veces uno sube un poco más el volumen. Y esas variaciones, que a veces pueden ser un poco más dramáticas o algún sonido de fondo, por ejemplo, se pueden corregir de la siguiente manera. Pero antes voy a pasar los atributos que acabo de crear acá a este otro clip. ¿Ya? Esto lo voy a hacer con clic derecho en este lugar. Le voy a decir copiar. Y le voy a decir ahora pegar atributos para que copie y pegue exactamente, en este caso sería lo que es el volumen. ¿Ya? Hay algo subido de volumen y bueno, también tengo que hacer la subida de ganancia dejándola aquí en -3, ya que es el mismo clip. O sea, idealmente esto hacerlo antes de cortar. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en una instancia de mezcla o cuando tengo que hacer algunas subidas o bajadas de volumen pero más bien precisas? Este no es el caso, pero voy a suponer que uno de estos pics es un ladrido de un perro, por ejemplo, que justo se metió en la entrevista en un silencio que hace el señor y hay que bajar un poco el volumen, o un portazo, qué sé yo, y quedó algo incómodo en términos de sonido. Lo que yo puedo hacer es ir con esta pluma, ¿ya? Y que al momento que estoy viendo esta línea, ¿cierto? La voy a editar y le voy a dar algunos momentos, ya, por ejemplo, digamos que acá en este momento dice algo muy relevante y quiero subirle el volumen, entonces podría eventualmente bajar aquí de algún punto. Entonces, voy a marcar con el clic algunos puntitos, ya. Voy a hacer que ese momento, por ejemplo, vuelvo con la flecha y ahora yo puedo controlar parcialmente una zona del volumen, ¿cierto? Haciendo que este momento suene más bajo. Vamos a probarlo aquí. Entonces, contaminación y lo muy corto, no se alcanza a percibir. Vamos a hacerlo un poco más extenso. Pero entiéndase que es justamente para hacer una bajada de volumen puntualmente. Dejémoslo de más notorio. Contaminación y lo que es la moderación. Ya. En este caso no tiene mucho sentido que lo quiera hacer acá, porque voy justamente, por así decirlo, luchando con la baja de volumen. ¿Ya? Esto basta con que lo seleccione y lo borro. Esto por supuesto sí al final del proceso, ya que no quiero estar editando elementos que ya tienen este tipo de información ya escrita encima. ¿Ya? Entonces, para modo ejemplo, o en un ejemplo un poquito más realista, voy a tomar aquí una parte de la canción, que suena, como digo, suena muy fuerte. La voy a llevar aquí abajo. ¿Ya? Esta la podría bajar en base al mismo principio que apliqué antes acerca de la ganancia, es decir, con clic derecho, audio gain, y puedo normalizar todo hacia, no sé, menos, vamos a tirarlo como menos 19, a ver cómo me da en términos de volumen, que baje harto, ¿cierto? Especialidad en el tema de conservación de suelo, agua, contaminación. Y todavía tengo este manejador de subir y bajar solo en este momento. Entonces, lo que yo voy a hacer que Soy profesor del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental. Mi especialidad es el tema de conservación de suelo, agua, contaminación y lo que es la moderación de esos procesos a escala de cuencas o a escalas más pequeñas. ya, voy a aprovechar ese momento, ¿ya? Suponiendo que es una pausa de la entrevista o el programa en sí, para justamente en ese momento realzar dicha parte parte musical, cosa que adquiere un poco más de volumen y no se siente ese vacío de silencio, no precisamente un silencio, pero una bajada de volumen que tal vez puede ser un poco, digamos, un poco incómoda, por así decirlo. ¿Ya? Yo voy a tomar aquí un poquito, subo, para que haya como una especie de mini cortina musical, a ver. A escalas más pequeñas. Mi motivación principal Voy a es subir un poquito más, para que sea algo un pelín más notorio, para que se note como un quiebre, una cortina musical. a escalas más pequeñas. Mi motivación principal. Creo que podría extenderme un poco más acá, otro más acá y levantar ahí algo. Mi motivación principal es en términos de Algo como eso. investigación. Ya. Entiéndase que es justamente para ir moldeando el volumen en zonas bien puntuales y un trabajo bastante específico y ojalá que esto sea, claro, acá ya a mí ya no me conviene correr un pedazo de canción y hacer mucho invento. Esto generalmente ya en la fase de corrección de audio, postproducción ya final, el proceso del corte y el pega ya está resuelto. Y acá yo simplemente voy, digamos, puliendo todo el trabajo de montaje. Eso es básicamente lo que vimos en la última clase. Espero que les sirva como a modo apunte en caso que tengan que replicar una situación como esta.